Hola, bienvenido a la serie Los atributos de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de padre es Dios? ¿Has tenido la impresión de que su paternidad es a veces muy permisiva, o por el contrario, demasiado severa? Si quieres resolver estas y otras preguntas, quédate a ver este vídeo, porque lo descubriremos juntos. Pero antes, si aún no lo has hecho, te recuerdo, dale like, suscríbete y comparte este vídeo, para no perderte nada. El atributo de la paternidad de Dios. Sin lugar a dudas, uno de los rasgos más destacados de Dios es su maravillosa paternidad. La vemos en su cuidado por sus hijos y por toda la creación, en su atención meticulosa a cada detalle, en la sabiduría y generosidad de su provisión continua, en su ternura, firmeza y fidelidad al enseñarnos, su disciplina, observancia y acompañamiento en cada etapa de nuestras vidas, sus consejos y dádivas que nos alientan y nos consuelan, entre muchísimas cosas más. Un atributo se separa de una característica porque el primero es más profundo, es parte de la naturaleza del individuo, es constante e indivisible del carácter de quien lo posee. Y Dios siempre fue Padre, siempre ha sido Creador. Él habita la eternidad y no cambia, como Dios mismo lo dice en Malaquías 3:6, porque yo Jehová, no cambio. Así que no es posible que algún día haya sido de una manera y después haya sido de otra. Esta es la razón por la cual la paternidad es un atributo eterno de su naturaleza. El diccionario define paternidad como el estado de un hombre que ha sido padre, o la relación jurídica que genera derechos y deberes, o incluso la circunstancia de ser el autor de una obra. Sin embargo, la paternidad de Dios, por la cual clamamos Abba, a nuestro Padre Celestial, supera todos estos conceptos humanos. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Romanos 8:15. La palabra Abba viene de la lengua aramea. Esta es una de las que forman parte de las lenguas semíticas, en las cuales el vocablo Abba, Abba, significa padre y Ab, del hebreo Ab, tiene el mismo sentido. Ambas significan tanto padre como papá, debido a que el concepto combina algo de la intimidad de la palabra española papá, con la dignidad de la palabra padre, de modo que es una expresión informal y a la vez respetuosa para quienes la usan. A lo largo de este estudio, descubriremos grandes verdades sobre la paternidad que te harán crecer en el conocimiento de Dios. Pero antes dale like, suscríbete y comparte para que no te pierdas de nada. Verdad número 1. La paternidad de Dios es eterna y muy diferente a la de los hombres. Por lo general, cuando se usa la palabra padre con algún hombre, esto le atribuye las características especiales de una persona que engendró a otra de modo biológico, que la adoptó, o que le crió durante su periodo de crecimiento. En la paternidad humana, una persona se convierte en progenitor a partir del momento en el que comienza la vida de su primer hijo, aunque ya en sus lomos tenga la simiente de los que hayan de nacerle. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:5. En el ejemplo de Abraham, él no fue padre delante de las personas hasta que su primer hijo nació. Génesis 16:15. Aunque Dios ya lo había llamado así, porque en el mundo, solo eres padre cuando has tenido un hijo. Sin embargo, en cuanto a Dios, esto es completamente distinto. La primera diferencia entre la paternidad de los hombres y la de Dios, es que a Dios nadie le hizo padre. Él ya era padre aún antes de que hubiese hecho los cielos y la tierra. Según entendemos en la Biblia, Dios Padre tiene un primer hijo, Jesucristo el unigénito. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Pero este Jesús el Cristo, a quien llamamos el primogénito de la creación, también es Dios mismo, nunca fue creado o engendrado porque también es eterno. De hecho es llamado la palabra eterna. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, Jesucristo. Juan 1:1. Es así como nuestro Dios, que no vive sujeto a nuestro tiempo cronológico, el cronos terrenal, regido por pasado, presente y futuro, sino que habita en la eternidad. Allí, Él siempre fue, siempre es y siempre será lo que siempre ha sido.
Entre otras cosas, Padre. Otra característica diferencial entre ambos tipos de paternidad, la de la tierra y la de Dios, es que mientras los seres humanos nos separamos físicamente de nuestros padres cuando nos hacemos adultos, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Dios es el Padre eterno e inseparable. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmos 27:10. Él es fiel, y no nos deja ni nos abandona ningún instante de nuestra existencia. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Verdad número 2. La paternidad de Dios dio origen a todo lo que existe. Pocas veces hemos meditado en el hecho de que la palabra Padre también hace referencia al originador o creador de las cosas. En el mundo también puede verse el uso de esta palabra bajo este significado para quienes hicieron algún descubrimiento, por ejemplo cuando dicen que Bell y Edison son los padres del teléfono. Sin embargo, cuando obtenemos de Dios la revelación del sentido profundo de esta gran palabra, es difícil seguir usándola para cualquiera que dice haber descubierto algo, pues está escrito en Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios Padre es el creador de todo lo que existe, visible o imperceptible al ojo humano. Para entender mejor esto, dejaremos que sean las mismísimas palabras de nuestro Señor las que nos completen el entendimiento. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos, cuando están echados en las cuevas, o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento, cuando sus polluelos claman a Dios, y andan errantes por falta de comida? Job 38, 4, 7, 28, 29, 39, 41. Dios es quien hace estas preguntas, y Él es quien tiene la respuesta de todas, porque es Él quien hace todas estas cosas. Fundó la tierra y su plenitud, las estrellas y todos los astros, brinda gozo a sus hijos, es padre de los fenómenos meteorológicos, engendra y cuida a sus criaturas para que no les falte el alimento, y asimismo con cada uno de nosotros. Aleluya. Él tiene cuidado de vosotros. Pedro 5:7. La paternidad de Dios es poderosa para bendecir a sus hijos. Muchos de nosotros en ocasiones no entendemos en qué consiste la paternidad de Dios, porque el ejemplo que tenemos o tuvimos en nuestras propias vidas con nuestros padres terrenales podría no ser el mejor. Es posible que hayamos tenido un padre abusivo, alcohólico, desentendido, malhumorado, injusto, o simplemente con muchos errores que se reflejan en la enseñanza que nos dio. Sin embargo, la paternidad que Dios nos presenta es completamente diferente a la que podemos haber conocido, aun si tuvimos al mejor papá del mundo. En las vidas de algunos padres terrenales, como las de Abraham, Isaac y Jacob, podemos ver la importancia de recibir la bendición a través de nuestros padres. En Abraham, por ejemplo, fueron benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 18:18. Isaac, por ejemplo, bendijo a su hijo Jacob, supuestamente por equivocación, y dicha bendición fue firme e irrevocable. Génesis 27. Y Jacob, Israel, por ejemplo, se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel por medio de las cuales Dios repartió dones y bendición a todo su pueblo escogido. Génesis 35:22. Dios se ha presentado como el único Padre excepcional para toda su creación, pero sobre todo, se presentó como aquel que quiere el bien y no el mal para sus hijos. A través del ejemplo de nuestro Padre Celestial, podemos ver que recibir a Dios como Padre cambia todas las cosas, porque Él está con nosotros para bendecirnos, como está escrito en el libro de Proverbios capítulo 10, verso 22, que
La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Básicamente, si reconocemos al Dios creador del universo como nuestro Padre Celestial, por medio de Jesucristo, recibimos con esa adopción un paquete de bendición eterna. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4:4-6. Verdad número 3. La paternidad de Dios es inclusiva, y esto es contrario a lo que muchos puedan pensar. Dios no echa fuera a nadie que con corazón contrito y humillado se le acerca. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51:17. En un mundo de modas, diversas tendencias y divisiones de clases, nuestro Dios se nos presenta como Padre de huérfanos y defensor de viudas. Salmos 68:5. Es decir, un padre que no tiene favoritos, como suelen tener los padres de la tierra aún entre sus propios hijos. El Señor es uno que no quiere a algunos por encima de otros por cuestiones externas como los humanos, que diferencian entre unos y otros según sus facciones u otras características visibles. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. De hecho, el Señor le ha hecho extensiva la invitación de adopción a todos los seres humanos de la tierra, al punto de que la cláusula por medio de la cual se nos invita a ser hijos de Dios, a través de Jesucristo, se la entregó a todo aquel que la desee tomar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Es decir, sin excepciones. Y vuelve a decir, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7:8. Entonces no luce nada complicado llegar a ser hijo de Dios, no es solo para los inteligentes, los hermosos o los ricos. Es tan simple como que el mismo Hijo unigénito de Dios, Jesús, dijo que el formar parte de su familia es para todo aquel que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre, dice el Señor. Marcos 3:35. Así que sin temor, nos podemos acercar a Dios, porque Él mismo ha dicho que, al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Gloria a Dios, tenemos un Dios cuya paternidad es inclusiva. Verdad número 4. La paternidad de Dios para la creación es diferente a la de sus hijos por adopción. Para los hebreos es tan serio tener un hijo natural como tener uno adoptado. Hijo es hijo, y no hay diferencia entre ellos, ni relacional, ni en lo que respecta a la repartición de la herencia. Apenas uno es adoptado en una familia, lo que le correspondía de su familia anterior deja de ser suyo. Si tenía deudas también quedan en el pasado, y a partir de su nuevo estatus, es contado entre la genealogía de sus nuevos padres, sin hacer ninguna distinción con sus nuevos hermanos. Sin embargo, las Escrituras expresan claramente que cuando vivimos en el mundo, como criaturas de Dios, sin conocerle íntimamente, sin haber aceptado su llamado de redención, es decir, sin haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque Él es la entrada al Padre. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Entonces, no hemos sido adoptados aún por Dios. Vivimos en las tinieblas. Hasta que lo anterior sucede y nos hacemos parte del pueblo de Dios, como está escrito en el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por muy duro que suene decirlo, el verso de Juan 1:12 nos explica que solamente a las personas que reciban a Jesús se les ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y añade que estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13.
Al mismo apóstol Pablo, Dios le dijo que su función era rescatar a los de su pueblo que se habían descarriado, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:18. Pero aclara que para recibir esta herencia, deben recibir primero la fe que es en Él, la que los llevará de las tinieblas a su luz. Verdad número 5. La paternidad de Dios en nosotros incluye la dispensación de su disciplina. Desde el momento en que sabemos que la paternidad de Dios representa bendición para nosotros, podríamos llegar a pensar que si somos sus hijos, entonces debemos recibir de Él solamente todo lo que le cause agrado y confort a nuestra carne. Al fin de cuentas, Dios es bueno, pero no hay nada más alejado de la verdad que esto. La bendición verdadera que recibe toda persona de sus padres no consta solamente de buenos momentos y de la mano tierna que nos acaricia, sino que además es representada por las acciones del que nos amonestan y ejercen disciplina en nosotros también, más aún si hablamos del Padre de todos los padres. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Job 5:17. La carta del apóstol a los Hebreos, en el capítulo 12, desde el verso 5 al 11, nos alienta y nos enseña con la siguiente exhortación, que como a hijos se nos dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. De este modo, es necesario que preparemos nuestros corazones para comprender que Dios al que ama, disciplina. Que nuestro caminar diario con nuestro Padre Celestial es un entrenamiento para luego pasar toda una eternidad en su presencia. Verdad número 6. La paternidad de Dios implica un tesoro de sabiduría y conocimiento. La paternidad de Dios para los judíos en el Antiguo Testamento se entendía de una manera más colectiva y menos personal de lo que el Señor nos ha revelado en el Nuevo Testamento. Ellos ya habían tenido contacto con la paternidad del Señor, pero vista desde el ámbito comunitario, con visión de pueblo y no de individuos. El Señor siempre hizo hincapié en tratar de juntarlos como un padre a sus hijos. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mateo 23:37. Sin embargo, la forma de ser de los hebreos les impedía comprender el tipo de relación que Dios quería comenzar con ellos. Esta es la principal razón por la cual en el Nuevo Pacto, cuando Jesús se presentó como Hijo de Dios, los ánimos estallaron y quisieron matarlo por blasfemo. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Procuraron otra vez prenderle, Juan 10:36-39. Y aún se hicieron más feroces las persecuciones a la Iglesia cuando Dios extendió la invitación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Cuando en Malaquías 4:6, el Señor dice que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para no herir la tierra con maldición. No solo se refiere a los padres e hijos terrenales, sino que esta profecía abarca la transformación que Dios quería hacer con su pueblo. Una transformación del Dios lejano al Padre cercano. De un pueblo que temía ver de espaldas su gloria, a una iglesia de hijos que anhelan verle cara a cara.
de un pueblo que no podía ni siquiera pronunciar su nombre por miedo al castigo, a unos hijos que podían acercarse confiadamente al trono de la gracia y recostarse en el pecho de su Padre cuando necesitaran ser enseñados o consolados. En el libro de Malaquías, cita 1:6. Jehová reprende a los sacerdotes diciéndoles: el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Pero esta reprensión necesitamos verla en este tiempo todos los que hemos sido añadidos a la Iglesia de Dios. Pues ahora estos sacerdotes somos nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Nuestro Padre Celestial está esperando que no solamente le confesemos como Señor y Salvador, sino que podamos tomar nuestra identidad de hijos, obedientes, que le honremos como Padre sin dejar de servirle como Señor. Gracias por haber permanecido hasta el final. Si este vídeo te bendijo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que necesite entender mejor al Padre. No te pierdas el próximo vídeo de la serie, donde hablaremos de un atributo fascinante, la justicia de Dios. Hasta entonces, que Dios te bendiga abundantemente.